Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6. Gracias por seguir con nosotros con esta propuesta alternativa de cada mañana. Junior. Así es, recibimos a nuestro segundo invitado de este día, jueves, Luis Holguín Veras, quien es psicólogo, además de psicólogo especialista en todo este tema de las pensiones, líder de un importante movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Y con él vamos a hablar de toda esta especialidad que lo rodea y que lo adorna, sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con la seguridad social, el tema de pensiones, el tema de seguridad social, que es importante tratar, sobre todo ante esta ola de reformas que se avisoran desde el Estado en estos nuevos 4 años que va a tener el presidente Luis Abinader. Así que Luis Holguín Veras, bienvenido, y vamos a hablar de todos estos tópicos interesantes sobre la seguridad social, sobre todo, que es un tema que nos afecta grandemente y del cual todavía no se ha tenido una solución. Bienvenido. Gracias por la invitación y contento de estar nuevamente aquí conversando con toda la teleaudiencia de esta problemática que es una problemática nacional. ¿Cuál es la situación actual en términos de lo que es las pensiones? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué problema ustedes están identificando, se está acentuando? Bueno, el movimiento por las pensiones de los servidores públicos ha propugnado por un derecho que por más de 20 años se estuvo negando a los servidores públicos. El Consejo Nacional de Seguridad Social en julio del año pasado reconoció el derecho que habían estado negando y instituyó que la Comisión Permanente de Pensiones creara un procedimiento para hacer el traspaso desde la AFP al sistema de reparto y obtener la pensión de los servidores públicos que tuvieran derecho a esta pensión. Sin embargo, esa comisión no se puso de acuerdo y en vez de producir un solo procedimiento, hubo 2 propuestas distintas de procedimientos que llegaron al Consejo Nacional de la Seguridad Social y este órgano tuvo que designar una comisión especial que elaboró ese procedimiento. Aún y teniendo el procedimiento ya aprobado, esta es la hora que no ha salido una primera pensión a los servidores públicos a los cuales se le negó el derecho por más de 20 años y que se les reconoció en julio del año pasado este derecho. Esto porque la Comisión Permanente de Pensiones ha llevado un ritmo muy lento, ha ralentizado realmente el proceso y pese a que en una reunión que tuvimos... Exactamente, entendíamos que sí, que eso estaba caminando. Sí, porque el proceso ha ido resolviéndose, pero en una reunión que tuvimos con el superintendente de pensiones y estaba el consultor jurídico de esta institución, él nos decía que la única institución que tenía capacidad de procesar estas informaciones era la superintendencia de pensiones. Sin embargo, lo de los servidores públicos sí, lo que ha quedado demostrado es que tampoco ellos tienen la capacidad que se jactaban de decirnos que tenían. Esto porque muchos de los servidores públicos que cotizaron tanto en instituciones públicas como en el sector privado, las resoluciones del Consejo planteaban que se debían dividir el fondo que provenía del sector privado o del sector público para que solo las del sector público fueran transferidas al sistema de reparto, a menos que las del sector privado pudieran ayudar a mejorar la pensión que va a recibir el servidor público y que en ese caso se pasaría parte de esas cotizaciones al sistema de reparto. Pero hasta ahora, muchos de los servidores públicos que han trabajado en el sector privado y público no han tenido respuesta por la incapacidad de agilizar ese proceso. Y decimos la incapacidad porque no quisiéramos pensar que el sistema de seguridad social está ralentizando, está haciendo lento el proceso para favorecer que las AFP sigan ganando el 1.05% de cada uno de los fondos de los servidores públicos que se va reteniendo y que se dilata el traspaso hasta Hacienda. Es una situación que a los servidores públicos nos molesta. Hemos querido llevar un proceso
racional, un proceso basado en el diálogo, basado en la confianza, pero la verdad es que la paciencia de nuestros servidores públicos se va cansando, se va agotando. ¿Quién está liderando precisamente? ¿Ustedes, usted o hay otra coalición junto a ustedes que está abrazando esta causa? Hay muchas instituciones que nos apoyan. El Movimiento por la Pensión de los Servidores Públicos ha llevado una lucha específicamente con los derechos de los servidores públicos, derecho a pensión, derecho al seguro médico que se le está negando. La ley dice que los pensionados deben tener el seguro familiar de salud, el régimen contributivo, y el que tienen es el subsidiado maquillado, mejorado en algunas cositas para aparentar que están cumpliendo con la ley. Pero sin embargo, eso que establece la ley no se cumple porque favorece a los afiliados, pero acaba el Consejo nuevamente de anunciar que está autorizando temporalmente el que los gastos médicos ocasionados por accidentes de vehículos lo financie la Seguridad Social, cuando expresamente la ley 8701 lo prohíbe, porque eso debe ser cubierto por el seguro obligatorio que tienen todos los vehículos. Entonces, para unas cosas, el Consejo Nacional de Seguridad Social se atribuye la facultad de violentar la ley cuando es para provecho de las empresas, de los sectores financieros que están insertados en la seguridad social, pero cuando se trata de respetar, de cumplir con los derechos de los afiliados, el Consejo dice, no, yo no puedo ir contra la ley. Y entonces tenemos una situación de desamparo realmente de los derechos de los afiliados. ¿Qué sigue a partir de ahora? A partir de que prácticamente no se ha conseguido gran cosa. Nosotros vamos otra vez a volver a presiones en las calles y vamos a volver nuevamente a reclamar nuestros derechos. Estamos trabajando junto a muchas otras organizaciones en la promoción de lo que es la propuesta de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Nosotros entendemos que el país no puede seguir en un sistema de capitalización individual que no garantiza nada. Exactamente. En estos días escuchaba a algunos de los defensores de este sistema diciendo que era necesario aumentar las cotizaciones, aumentar el tiempo. Eso es lo único que ellos hacen. Pero vivimos en un país en donde con más de 45 años se dificulta encontrar un trabajo. ¿Cómo podemos pretender que la pensión se lleve hasta 65 años cuando a los 45 ya a ti te desahucian de la vida productiva? Entonces, es una incongruencia. Pero además, ¿cómo se explica, Luis, la incongruencia y la falta de solidaridad que el sistema de la seguridad social contempla con respecto a los mayores de 60, 65 años? Cuando más se supone que tú vas a necesitar la seguridad, el seguro médico, la compensación, la ayuda, entonces te lo quitan. Todo se te aleja. O sea, es como algo que uno no logra entender, porque uno ve, por ejemplo, la experiencia norteamericana y es todo lo contrario. Exacto. Ayer decía una nota en uno de los periódicos impresos que el MEPIB había determinado que entre el 2023 y 2024 el salario del sector público se había reducido en un 4.62, creo, un 5%. Sí. Sin embargo, el salario mínimo del sector público sigue siendo 10,000 pesos y eso afecta el monto de pensión de los servidores públicos. Precisamente iba por ese lado. ¿Qué están haciendo ustedes tratando de ver cómo se reencausa esto? Porque no hay, este es un país donde es presidencialista, pero además de presidencialistas, son las autoridades las llamadas a ver si estos entuertos se reencausan. Mire, Entonces, el Movimiento por la Pensión a los Servidores Públicos ha pedido cita al presidente de la República en varias ocasiones y no hemos recibido ninguna respuesta. Nosotros entendemos que hace falta la movilización social. Lamentablemente, es un país en donde hasta que uno no hace un desorden no se le presta atención. Nosotros tenemos contacto con las autoridades de la Seguridad Social, con el director, con el gerente general del Consejo, con la directora de la DIDA, hemos hablado con el ministro de Administración Pública, porque los problemas son interdepartamentales, son interministeriales. Hay muchos aspectos que tienen que ver con
decisiones administrativas, el salario mínimo del sector público, ninguna ley se refiere a él. Aquí tenemos en el sector privado unas ordenanzas, unas resoluciones, la ley de trabajo establece cómo se debe indexar, cómo se deben aumentar y periódicamente se aumentan. Pero parece que el servidor público no necesita una indexación de su salario. Luis, y tenemos una ley de salario en la administración pública que no se refiere al salario mínimo. Al salario mínimo, pero solamente se refiere al salario. Se refiere. Sí, Luis. pero eso es indignante. Indignante, Sí. totalmente. ¿Y ustedes han diseñado como coalición algún plan, alguna solución distinta a lo que es la capitalización individual? ¿Alguna propuesta que vaya a mejorar esta situación, a sustituir lo que es la capitalización Mira, individual? al principio se nos acusaba a la Coalición por la Seguridad Social Digna de que estábamos haciendo propuestas de un sistema de reparto sin tener la sustentación debida. Okay. Gracias al trabajo de la Coalición por la Seguridad Social Digna y con el apoyo de la Universidad Pública, la UAS, y fundaciones de Chile que nos apoyaron con toda la experiencia que ellos tienen en la lucha en contra del sistema de capitalización individual, se hizo un estudio actuarial de la propuesta que teníamos de que el sistema obligatorio fuera un sistema de reparto que garantizara unas pensiones a la población. Pero el cuento de que la capitalización individual es la solución y que cada quien va a obtener una pensión digna a partir de sus ahorros, ya ha quedado demostrado que es una farsa. Nadie aquí ha cuestionado los estudios que se hicieron y sobre los cuales se aprobó esta ley, que hoy día demuestra que la pensión que va a recibir quien mejor pensión consiga es menos de un 30% del salario con el que cotizaba. Es decir, que una persona que gane 100,000 pesos y que cotice con 100,000 pesos de salario, lo que va a recibir es menos de un 30%, menos de 30,000 pesos. Va a pasar de vivir en el momento en que más lo necesita, que más medicina gasta, que más servicios médicos gasta, va a pasar de vivir con 100,000 pesos a vivir con 30,000. Entonces no es factible, pero nadie habla del estudio actuarial. A nosotros sí nos planteaban un estudio actuarial. Bueno, el estudio actuarial se hizo y demostró que no solamente se puede establecer un sistema de reparto moderno que tenga las protecciones debidas para que ese fondo no sea mal usado, que tenga la garantía de una pensión digna. Entonces el estudio demostró que ese sistema de reparto, que es la opción que estamos impulsando, puede garantizar pensiones más altas que las que tenía el sistema de reparto anterior, el sistema de reparto, por ejemplo, del sector público que sigue vigente. Pero también, y es lo mejor, el costo de este sistema de reparto obligatorio, un sistema de reparto moderno, será menor que el costo actual que tenemos en este sistema. ¿Y han sido receptivas las autoridades con ustedes, con la coalición, con estas propuestas? Realmente las autoridades de la seguridad social parecen estar muy comprometidas con el sistema financiero que está detrás de las AFP. Luis, pero tú sabes perfectamente que están comprometidas desde el primer día que se instauró, porque son los bancos los dueños de eso y nadie puede estar en contra los sectores económicos. Realmente no, los bancos, sí. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente estamos preguntando qué hacen las autoridades, porque mientras ustedes siguen abogando por estas reivindicaciones, porque se arregle esto, el gobierno sigue dando unas pensiones que superan el límite de lo que dice la ley. Solidarias. Exactamente. Ustedes, está establecido en la ley, ¿verdad?, que no se puede dar por encima de los salarios mínimos. 8 salarios mínimos, es decir, más de 80,000, hasta 80,000 pesos. Y tenemos pensiones que se acaban de, todos los días se están dando de 150,000, de 180,000, exacto, 200. ¿Qué están haciendo? Por eso te pregunté, vuelvo a nuestra interrogante de los inicios. ¿Quién está liderando esto? ¿Quién lo está representando ante el estamento de la seguridad social, del Consejo? El movimiento, mira, el gran ausente en la seguridad social desde sus orígenes, desde la aprobación de la ley, somos los afiliados. Y otro de los problemas que hemos tenido los afiliados es que hasta ahora habíamos echado los pleitos de forma individual. Yo me sentía afectado y yo hacía una demanda. Hay una demanda que se ganó
y que le planteó a una de las AFP, no voy a decir a cuál, que la pensión que se daba como una pensión hasta que se agotaron los fondos tenía que darse de forma vitalicia. Sin embargo, esa sentencia ni siquiera la Superintendencia de Pensiones la tiene subida a su página, como tiene muchas otras sentencias que favorecen a las AFP. Esa que favorece a una afiliada no la sube. Pero peor aún, no ha sido acogida para modificar, tomar las previsiones de que las pensiones que se pagan hasta que supuestamente se acaben los fondos, se paguen de forma vitalicia como debe ser. Como una jurisprudencia. Entonces tenemos un sistema que favorece al sector empresarial, al sector financiero que está insertado. Pero hay algo importante. La población se está dando cuenta de que ha sido engañado, de que tenemos un sistema que no corresponde con lo que son los derechos de la población. Ya las AFP, los técnicos y especialistas y profesionales que han defendido históricamente el sistema como contratistas de este sector, empiezan a expresar su preocupación, porque ya pronto vamos a tener personas que han cotizado por 30 años y van a demandar sus pensiones. Y va a quedar evidenciado. Ya lo dijo el censo, que somos una nación, una población que está envejeciendo. Pero ya pronto se va a empezar a ver cuál es el monto de pensión que se va a empezar a recibir. Y ahí vendrá un estallido social. Un estallido social porque nadie aguanta pasar de recibir menos de un 30% como monto de pensión. Sí. Entonces, el compromiso, nosotros estamos, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, junto a muchas otras organizaciones, Ciudad Alternativa, la Coalición por la Seguridad Social Digna, estamos dando a conocer la propuesta del sistema de reparto moderno que estamos proponiendo y que va a garantizar. Las AFP dijeron públicamente que tenían más de $1 billón, $1 billón acumulado en el fondo que administran. Este año, 2024, ellas se ganan un 1.05% de ese billón, más de $1 billón que tienen acumulado. Eso representa 10.500 millones de pesos solo en ganancias, sin incluir los gastos operativos que salen también de ese fondo. No hay ningún propósito de reformular la ley 8701. Sí, pero tememos... Hay mucho planteamiento, pero no tememos que pase lo mismo que con la ley 1320, que decían que iba a reducir las ganancias de las AFP y el resultado, pese a que se le advirtió que el resultado iba a ser que se iban a aumentar las ganancias, se aprobó. Entonces tememos que se haga una reforma que más que defender los derechos de la población, aumente las ganancias y dificulte el cumplimiento de los derechos. La población está siendo advertida, se están abriendo los ojos, ya son más las personas que se suman y la idea es que defendamos nuestros derechos. Luis, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. El tiempo, desgraciadamente, se fue más rápido de lo deseado. Pero Luis sumamente Holguín, valioso. así es, psicólogo y además parte del movimiento que tiene que ver con las pensiones de los servidores públicos. ¿Se ha cuantificado el volumen de servidores públicos que está envuelto en este propósito? Las autoridades dijeron que cerca de 20.000 servidores públicos van a ser beneficiados con este reconocimiento del derecho que nosotros logramos a puro esfuerzo. Bueno, cuente con nuestro respaldo permanente. Gracias. En ese propósito y sentido. Misión cumplida. Mira algunas de las imágenes del paso del huracán por aquí, por el país. El malecón se volvió un caos, la gente yendo. Tanto el malecón de aquel lado como el malecón de aquí del Distrito Nacional. Correcto. Nos vemos mañana. Hay una tormenta que estará incidiendo. Va a haber mucha agua, mucha jueves lluvia y viernes en las próximas horas. Dicen que a partir de la 1 de la tarde de hoy comienzan los aguaceros. Mucha precaución. Nos vemos mañana de todas maneras. Muy bien.
Got